Relatos del lado oscuro. Presenta La boda de John Carrington. Adaptación del relato original de Edith Nesbit. Nadie pensó jamás que May Forster se casaría con John Carrington, pero él no opinaba lo mismo. Y John Carrington tenía un modo extraño de conseguir cualquier cosa que se propusiera. Le pidió que se casara con él antes de ir a Oxford. Ella se echó a reír y le dijo que no. Se lo volvió a pedir cuando regresó a casa. May se rió de nuevo, movió su preciosa cabeza rubia y volvió a contestarle que no. La tercera vez que se lo pidió, ella le dijo: Pedirme matrimonio se te está convirtiendo en un hábito incorregible, John. John no era el único hombre que quería casarse con May. Era la más bella de nuestro círculo social y todos estábamos más o menos enamorados de ella. Por eso nos sentimos tan molestos como sorprendidos cuando John Carrington entró en nuestro pequeño club local y nos invitó a su boda. ¿A tu boda? ¿Bromeas? ¿Quién es la afortunada? ¿Cuándo tendrá lugar? Muchachos, lamento privarlos de su única diversión, pero la señorita Forster y yo nos casaremos en septiembre. Todos pensaron que John bromeaba o que había perdido el juicio. Entonces me puse de pie. No, seguro que dice la verdad. Carrington ha embrujado a la única joven bonita en un radio de 20 millas. ¿Ha sido mesmerismo o algún filtro de amor, John? Ni lo uno ni lo otro, sino una virtud que ustedes nunca tendrán: perseverancia. Y el hecho de ser el hombre más afortunado del mundo. Había algo en su voz que me hizo callar, y las bromas de los demás muchachos no lograron sonsacarle nada. Lo más sorprendente fue que, cuando felicitamos a la señorita Forster, ella se puso roja como la grana, y nos sonrió con aquellos graciosos hoyuelos en las mejillas, como si realmente estuviera enamorada de él, y lo hubiese estado desde el principio. Juraría que era cierto, las mujeres son criaturas muy extrañas. Nos invitaron a todos a la ceremonia. En Brixham todos nos conocemos y mis hermanas también se interesaron en el asunto. ¿Cómo será el vestido de novia? Yo qué sé, Fanny. ¿Y ella realmente amará a John? ¿Cómo voy a saber eso yo, hermana? Pregunta. Después de cierto atardecer de agosto, mis dudas se desvanecieron. Regresaba a casa desde el club a través del cementerio. No hice el menor ruido al saltar del pequeño muro cubierto de liquen y continué mi camino entre las tumbas. Recuerdo que oí la voz de John Carrington y vi a May al mismo tiempo. Estaba sentada sobre una lápida con todo su esplendor del sol poniente en su lindo semblante. Su expresión disipaba, de una vez para siempre, cualquier duda acerca de su amor por él. Una belleza que no habría creído posible ni en un rostro tan hermoso como el suyo parecía transfigurarla. John estaba a sus pies, y fue su voz la que rompió el silencio del dorado atardecer de agosto. Relatos del lado oscuro. Mi amor, creo que volvería de entre los muertos si tú me lo pidieras. La boda iba a celebrarse a primeros de septiembre. 2 días antes, tuve que ir urgentemente a la ciudad por un asunto de negocios. El tren venía con retraso, y mientras esperaba malhumorado su llegada con el reloj en la mano, vi a John Carrington y a May Forster. Paseaban del brazo por un solitario extremo del andén, mirándose a los ojos, indiferentes a la amable curiosidad de los mozos de estación. Desaparecí entre la gente, y cuando el tren se detuvo, pasé de manera invisible junto a la pareja y elegí un rincón en un vagón de fumadores de primera clase. Hice como si no los hubiera visto. Me sentí orgulloso de mi discreción, pero si John iba a viajar solo, yo deseaba su compañía y la tuve. Hola, Jeffrey, viejo amigo. Menuda suerte, y yo que esperaba un viaje de lo más aburrido. ¿A dónde vas? A casa del anciano Brambridge. John se acercó a la ventana. May esperaba en el andén. Hasta pronto, May. Ojalá no fueras, John. Estoy segura de que va a ocurrir algo malo. ¿Crees que yo permitiría que ocurriese algo que nos impidiera celebrar la boda pasado mañana? No vayas. John se limitó a acariciar las pequeñas manos sin guantes que se apoyaban en la portezuela del vagón. Tengo que hacerlo, May. El pobre viejo ha sido sumamente bondadoso conmigo, y ahora que está en su lecho de muerte, debo acudir a su lado. Pero volveré a tiempo para casarnos. ¿Seguro que vendrás? Nada me lo impedirá. Cuando la pequeña figura en el andén desapareció de su vista,
John se recostó en el rincón y guardó unos momentos de silencio. Sabes, mi padrino, de quien soy el único heredero, está muriéndose en Peacemarsh. Envió a buscarme. Estoy obligado a ir. Pero seguramente estaré de vuelta mañana, y si no al día siguiente, con tiempo de sobra para la boda. ¿Y si fallece el señor Brambridge? Vivo o muerto, tengo intención de casarme el jueves. Nos dijimos adiós en la estación de Peacemarsh. Él se bajó del tren y le vi alejarse a caballo. Yo seguí hasta Londres, donde pasé la noche. Cuando regresé al día siguiente, una tarde muy lluviosa, por cierto, mi hermana me recibió. ¿Dónde está el señor Carrington? Sabe Dios. Pensé que sabrías algo de él. Como mañana vas a ser su padrino. ¿Acaso no ha vuelto? No, Geoffrey, no ha vuelto. Y es más, puedes estar seguro de que no lo hará. Escúchame bien, mañana no se celebrará ninguna boda. Escúchame bien tú a mí. Será mejor que dejes de comportarte como una perfecta idiota. La boda de mañana será mucho más real que ninguna de las que vayas a protagonizar tú. No había en el mundo alguien que fuera capaz de desesperarme tanto como mi hermana Fanny. Sin embargo, aunque le respondí con brusquedad, muy seguro de mis palabras, no me sentí tan bien aquella noche cuando me dijeron en casa de John que aún no había vuelto. Me alejé de allí bajo la lluvia, lleno de pesimismo. La mañana siguiente, amaneció un día inmejorable, de suave viento y hermosas nubes. Me levanté con el vago sentimiento de haberme acostado muy inquieto y con muy pocas ganas de enfrentarme a la realidad, ahora que estaba despierto. Pero con el agua para el afeitado, me trajeron una nota de John que me tranquilizó, y me encaminé feliz a casa de los Forster. May estaba en el jardín. Vi su traje azul a través de las malvarrosas cuando las puertas de la verja se cerraron en mis espaldas. Así que, en lugar de dirigirme a la casa, bajé por el sendero cubierto de césped. También te ha escrito. En efecto, May. Tengo que reunirme con él a las 3 en la estación, y los dos iremos directamente a la iglesia. Su semblante estaba pálido, pero el brillo de sus ojos y el delicado temblor de sus labios hablaban de una renovada felicidad. El señor Brambridge le pidió que se quedara una noche más y John fue incapaz de negarse. Es tan buena persona, pero ojalá hubiese vuelto ayer. Llegué a la estación a las 2:30. Me sentía bastante irritado con John. Era una falta de respeto hacia la hermosa joven que tanto le amaba llegar sin aliento, cubierto del polvo del camino, y coger esa mano por la que algunos de nosotros habríamos dado los mejores años de nuestra vida. Pero cuando el tren de las 3 en punto se detuvo y volvió a ponerse en marcha sin que ningún pasajero se bajara en nuestra pequeña estación, sentí algo más que indignación contra él. El siguiente tren no llegaría hasta 35 minutos después. Calculé que, si nos apresurábamos, podríamos llegar justo a tiempo a la ceremonia. Pero, qué necio había sido al perder el primer tren. ¿Qué otro hombre habría hecho algo así? Los 35 minutos se me hicieron eternos, mientras vagaba por la estación leyendo los anuncios y los horarios, así como el reglamento de la compañía ferroviaria, cada vez más indignado con John Carrington. Aquella confianza en su propio poder de conseguir cuanto quería, en el momento en que lo deseaba, le estaba llevando demasiado lejos. Odio esperar. A todo el mundo le pasa lo mismo, pero creo que yo lo odio más que nadie. El tren de las 3:35 llegó con retraso. Mordí mi pipa con fuerza y di una patada en el suelo con mi impaciencia mientras esperaba el cambio de señales. 5 minutos después, entré atropelladamente en el carruaje que había traído para llevar a John e indiqué que me llevaran a la iglesia. Carrington no había llegado. El enfado se convirtió entonces en inquietud. ¿Qué podía haberle pasado? ¿Se habría sentido súbitamente mal? No recordaba haberlo visto un solo día enfermo. Además de haber sido así, habría enviado un telegrama. Tenía que haber sufrido un espantoso accidente. Jamás me pasó por la cabeza. No, ni un solo instante, que hubiera engañado a May. Sí, algo terrible le había ocurrido, y era mi deber comunicárselo a su novia. Les aseguro que casi llegué a desear que el carruaje volcase y destrozara mi cabeza para que otra persona tuviera que decírselo en mi lugar. Pues pero
Eso no tenía nada que ver con esta historia. Eran las 4:05, cuando nos detuvimos ante la reja del cementerio. 2 hileras de curiosos se alineaban expectantes a ambos lados del camino, entre la entrada al camposanto y la puerta de la iglesia. Salté del carruaje y pasé entre ellos. Nuestro jardinero estaba cerca de la puerta. Me paré junto a él. Relatos del lado oscuro. Todavía están esperando al novio, ¿verdad, Bales? ¿Esperando, señor? No. La ceremonia ya debe de haber acabado. ¿Acabado? ¿Entonces el señor Carrington ha venido? Oh, justo a tiempo, señor. Algo debió impedirle encontrarse con usted. Y, ¿sabe? Jamás había visto así al señor John. En mi opinión, ha estado bebiendo más de la cuenta y su ropa estaba toda polvorienta y su rostro estaba blanco como el papel. No me ha gustado nada su aspecto y la gente está haciendo toda clase de comentarios en el interior. Verá usted, creo que al señor John le ha ocurrido algo muy grave porque parecía un fantasma y ha entrado en la iglesia con la vista extraviada, sin dirigir una sola mirada o palabra a ninguno de nosotros. Él, que siempre ha sido un caballero. Nunca había oído decir tantas palabras a Bales. La multitud cuchicheaba y se preparaba para lanzar arroz a los novios. Y los novios aparecieron en la puerta. Bales estaba en lo cierto. John Carrington parecía otro hombre. Tenía la chaqueta polvorienta y el cabello despeinado, y una mancha amoratada en la frente, como si se hubiera peleado a golpes. Estaba pálido como un cadáver, aunque su palidez no era mayor que la de la novia, que parecía tallada en marfil. El vestido, el velo, las flores de azahar, el rostro, toda ella. Los 6 campaneros se inclinaron a su paso, y mientras los oídos esperaban el alegre repicar de boda, ellos iniciaron el lento tañido del toque de difuntos. Todos nos estremecimos de horror ante la insensata broma de aquellos hombres, pero los campaneros soltaron las cuerdas y huyeron como conejos hacia la luz del sol. La novia temblaba y parecía a punto de estallar en llanto, pero el novio descendió con ella por el camino donde la gente los esperaba con los puñados de arroz. Mas nadie los arrojó, ni repicaron las campanas de boda. Fue inútil tratar de convencer a los campaneros para que repararan su error, sin dejar de proferir juramentos. En medio de un silencio sepulcral, los novios entraron en el carruaje y la portezuela se cerró tras ellos. Fue entonces cuando las lenguas se soltaron. Una verdadera torre de Babel de indignación, asombro y conjeturas, tanto por parte de los espectadores como de los invitados. El padre de la novia dijo que si hubiera visto antes el aspecto que tenía el novio, le habría impedido casarse con May. Llegamos a la casa antes que los recién casados. Nos quedamos en el umbral, bajo el sol abrasador de las primeras horas de la tarde, y no había transcurrido ni medio minuto cuando oímos el chirrido de las ruedas en la grava. El carruaje se detuvo junto a los escalones de entrada, y el viejo Forster y yo bajamos corriendo. El padre de la novia gritó que no había nadie en el interior. Yo apresuré a abrir la puerta. No había rastro de John Carrington, y May yacía desmayada dentro del carruaje. El cochero aseguró que venía directamente de la iglesia y juró que nadie había salido del coche. El señor Forster levantó en brazos a su hija. La llevamos dentro, con su vestido de novia, y le quitamos el velo. ¿Seré capaz de olvidar algún día su rostro? Pálido, muy pálido, atenazado por la angustia y el terror, con una expresión de espanto que, desde entonces, no he visto más que en pesadillas. Su pelo, rubio y brillante, se había vuelto blanco como la nieve. Mientras su padre y yo la contemplábamos, a punto de enloquecer ante aquel horror y misterio, un muchacho subió por la avenida, un muchacho con un telegrama en la mano. Me entregó un sobre naranja. Veamos de qué se trata. El señor Carrington se cayó del caballo a la 1:30, camino de la estación. Murió en el acto. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo pudo contraer matrimonio con May en nuestra parroquia a las 3:30? Me casaré contigo, vivo o muerto. ¿Qué había ocurrido en el carruaje mientras se dirigían a la casa? Nadie lo sabe, ni lo sabrá nunca. Oh, May, amor mío, antes de que transcurriera una semana, la depositaron junto a su marido en nuestro pequeño cementerio, en la colina donde crece el tomillo, en el mismo cementerio donde los dos celebraban sus citas de amor. Y así fue la boda de John Carrington. La boda de John Carrington, Edith Nesbit.
El relato La boda de John Carrington fue escrito por la inglesa Edith Nesbit y fue publicado en 1891. Edith Nesbit fue una novelista y poetisa que vivió entre 1858 y 1924, a quien actualmente se le reconoce como la abuela de Harry Potter. Esto porque fue autora de novelas fantásticas dirigidas a un público adolescente con elementos mágicos que inspiraron a otros escritores como C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, a Joanne Kathleen Rowling, la autora de la saga Harry Potter, a Diane Wynne Jones, autora del Castillo Ambulante, a Pamela Lyndon Travers, creadora de Mary Poppins, y a Edward Eger, escritor de Mitad Magia. En estas historias, Edith Nesbit presenta a niñas, niños y adolescentes en ambientes cotidianos, descubriendo objetos mágicos que los transportan a escenarios de cuentos de hadas. Algunas de estas novelas de Nesbit son 5 niños y eso, El fénix y la alfombra e Historia de un amuleto, que conforman una trilogía sobre las aventuras vividas por Cyril, Antea, Robert, Jane y el borrego. En su novela El castillo encantado, Nesbit menciona un anillo mágico que otorga el don de la invisibilidad. Nesbit explicó su método para dirigirse a las y los menores de edad en una carta a su amiga Berta Rook. Es una cuestión de honor para mí nunca subestimar a los chicos. Algunas veces a propósito pongo una palabra que sé que no van a entender para que le pregunten a un adulto el significado y de paso aprendan algo. Nesbit se anticipó a la saga de Harry Potter creando Absamid, una pequeña criatura prehistórica capaz de cumplir los deseos de los chicos que la descubren bajo la arena. Antes, ninguna historia infantil había reunido a un ser tan sobrenatural con una típica familia inglesa. La propia Rowling expresó: "La autora con la que más me identifico es Edith Nesbit. Es fabulosa. Hizo geniales y graciosas historias de fantasía. Sus niños son muy reales y fue muy innovadora en su tiempo". Edith Nesbit fue la menor de 6 hermanos. Se cuenta que era tan imaginativa que durante su bautismo a los 3 años de edad dejó caer sus zapatos en la fuente bautismal para que navegaran como botes y temió a la oscuridad hasta que tuvo a sus propios hijos. Edith creció en el campo. Su padre fue pionero y experto en fertilización y dirigía una escuela para agricultores, pero murió cuando Edith tenía solo 4 años. Nesbit se casó embarazada a los 21 años en una situación económica precaria. Su esposo, Hubert Bland, enfermó y su socio lo estafó. Así que Edith tuvo que mantener la casa, pintando tarjetas de Navidad, recitando y escribiendo. Escribió terror, romance, poesía, propaganda socialista, obras de teatro y reseñas, pero debido a los prejuicios de la época respecto a los libros escritos por una mujer, ella decidió firmar simplemente como E. Nesbit. Ya de por sí escandalizaba a los vecinos haciendo cosas prohibidas para las mujeres de su tiempo, como vestir sin corset, usar el cabello corto, andar en bicicleta, fumar y permitirle a sus hijos correr descalzos y sin guantes. Junto a su esposo fundó la Sociedad Fabiana, un grupo de socialistas prácticos que creía en la redistribución material como medio para elevar el nivel espiritual de la gente. Aunque se pasaba la mayor parte del tiempo en debates y conferencias, Edith era generosa para ayudar a la gente que conocía. Nesbit tuvo que afrontar la temprana muerte de su hijo Fabian a los 16 años y de su marido Hubert. Después volvió a casarse con T.T. de Skyper Tucker, un hombre que no escribía, pero que conservó sus obras que ahora se consideran clásicos de la literatura inglesa. En el relato La boda de John Carrington se abordan temas como las promesas de amor cumplidas más allá de la muerte, así como la capacidad de percibir que algo malo ocurrirá y del posible contacto entre muertos y vivos, de consecuencias fatales. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.